Reciban un cordial y fraternal saludo todos los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos acompañados en el departamento de Sucre. Para nosotros, la CDA de Tutores La Selección, es un gusto enorme compartir el taller de acompañamiento situado que para ciclo 2 se denomina el portafolio del estudiante en el aprendizaje remoto. A continuación les presentaré la ruta que ha seguido el acompañamiento situado durante el año. Para el ciclo de apertura se trabajó la caracterización de la práctica. En el ciclo 1 se abordó el estudio de las guías de aprendizaje como recurso que dinamiza la interacción docente-estudiante para seguir construyendo saberes en medio de la cuarentena, con o sin mediación de las TIC. A partir de la identificación de las características y la estructura de una guía de aprendizaje, es decir, el empleo de una silueta textual y una rúbrica para valorar guías ya propuestas o para elaborar nuevas guías. El proceso de análisis que propone la rúbrica es al mismo tiempo un insumo para diseñar guías en la fase de planeación o para valorar este recurso en la fase de realimentación. Es todo el trabajo que han venido desarrollando ustedes docentes con el acompañamiento de los tutores durante este ciclo 1. Para el ciclo 2 se propone abordar el portafolio del estudiante como un recurso para desarrollar el aprendizaje autónomo y motivar su participación activa en la construcción de saberes. Como objetivo general tenemos apropiar el portafolio del estudiante como herramienta para el desarrollo de estrategias metacognitivas por medio de la selección y valoración que hacen los niños y niñas de las evidencias de su trabajo escolar. Asimismo, se proponen dos objetivos específicos relacionados con las habilidades de autoaprendizaje o estrategias metacognitivas. El primero es identificar las estrategias metacognitivas que pueden desarrollar con el uso del portafolio del estudiante y que contribuyen a aprender más y mejor. El segundo promueve la aplicación de la metodología que propone el programa Todos Aprender para que los docentes acompañen a los estudiantes en la elaboración y uso del portafolio. Ahora abordaremos la fase de exploración desde una reflexión referente a esos retos que nos propone la educación en tiempos de cuarentena, basado en un estudio realizado por la Universidad de Harvard a través de una encuesta a 98 países, entre ellos Colombia, centrado en el análisis a la pregunta por las mejores alternativas que debería adoptar el sistema educativo para continuar garantizando el derecho a la educación de calidad de los niños y niñas. Es allí donde a partir de buscar esas estrategias y esas alternativas, nos preguntamos cómo utiliza el maestro los cuadernos y carpetas elaborados por sus estudiantes para hacer seguimiento y evaluación a sus aprendizajes. Esta pregunta es para ustedes, para que reflexionen con respecto a qué se está haciendo con los productos que realizan los estudiantes en sus casas con el desarrollo de las guías de aprendizaje o los trabajos que ustedes le han mandado para desarrollar en sus casas con el acompañamiento de sus padres. Se requiere entonces la adopción de alternativas pertinentes y viables para atender con celeridad las carencias para el estudio independiente, para contar con estrategias diversas en zonas donde no hay disponibilidad de infraestructura tecnológica y especialmente para que los docentes y padres brinden soporte emocional a los niños y niñas al tiempo que acompañen sus procesos de aprendizaje. Ahora tendremos la fase de estructuración de este taller, que es un espacio en el que se hace la revisión y apropiación del portafolio del estudiante como un recurso que fomenta la adopción de estrategias metacognitivas, el seguimiento y evaluación de los procesos de aprendizaje sin depender de las TIC y promoviendo la motivación de estos estudiantes.
Pero, ¿qué es un portafolio de estudiantes? El portafolio de estudiantes es una herramienta que impulsa el desarrollo del aprendizaje autónomo, entendiendo esto como un proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socioafectivos. La idea principal aquí es que el docente orienta a los estudiantes en el desarrollo de habilidades para que participe de forma activa de los procesos que le permiten construir sus aprendizajes. Bien, ¿para qué le sirve a un estudiante el uso de este recurso? Dice que promueve la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje. Permite definir objetivos con claridad y que los alumnos conozcan y que por medio de esto les ayude a centrarse en las tareas de aprendizaje. Ayuda a comprender y tomar conciencia de las capacidades que se ha ido desarrollando y a percibir la progresión del aprendizaje. La mayor motivación del estudiante es el resultado bien documentado del uso de portafolio. ¿Qué beneficios puede encontrar el docente al apropiar estos recursos? El principal beneficio que podemos encontrar los docentes al hacer uso de esta herramienta es la fuente adicional de evidencias para el seguimiento y valoración de los aprendizajes. También la autorreflexión sobre el quehacer y el discurso pedagógico que maneja. Por último, tanto el docente como los padres de los estudiantes pueden apreciar las muestras de los trabajos realizados que revelan cómo lo están haciendo los estudiantes de acuerdo a un amplio rango de conocimientos, habilidades y competencias que ha ido desarrollando. Ahora pasaremos a la fase de práctica, donde abordaremos cómo se trabaja con el portafolio del estudiante. Charlotte Danielson nos dice, los estudiantes necesitan una orientación con respecto al proceso de la elaboración del portafolio. Después de todo, ese procedimiento es contrario a sus expectativas tradicionales sobre la escuela. En un ámbito tradicional, los docentes asignan tareas, los alumnos las completan, las devuelven a aquellos quienes las corrigen y las entregan nuevamente a los alumnos, que o bien las tiran o bien las llevan para su casa. Es allí donde nosotros nuevamente retomamos la pregunta, ¿qué estamos haciendo con los trabajos que están desarrollando los estudiantes? Para la elaboración del portafolio proponemos 5 momentos. Iniciamos con la planeación del docente, donde se realiza una propuesta para trabajar en el portafolio. El docente debe hacer uso de su creatividad, ingeniarse actividades significativas, motivadoras, actividades nuevas que puedan llegar a los estudiantes para desarrollar en su casa con el acompañamiento de sus padres. Pueden ser entrevistas, elaboración de recetas, actividades lúdicas, entre otras. Luego pasamos a un segundo momento que es la recolección. La recolección de los productos del estudiante en un tiempo determinado, después de conocer la propuesta del docente. Es decir, el docente hace una propuesta y el estudiante debe recolectar la información que se está pidiendo por medio de esta propuesta. Luego pasamos al momento de selección. En este paso, los estudiantes deciden qué se queda definitivamente en su portafolio como evidencia de progreso. Pasando a la fase de reflexión, los estudiantes expresan por escrito la valoración de sus trabajos, lo que han realizado y sus progresos. Esta fase de reflexión se consigna en un documento que más adelante les voy a presentar. El momento de proyección en el que los estudiantes tienen la oportunidad de observar el conjunto de sus trabajos y emitir juicios sobre él. Se piensan en acciones de mejora. Los estudiantes desarrollan sus actividades, pueden hacer su autoevaluación y pueden darse cuenta de las dificultades que presentaron y cómo lo pueden mejorar. ¿Qué componentes tiene un portafolio?
Iniciamos con una portada. Debe ser acorde al portafolio y al grado del estudiante. Puede hacer uso de la creatividad y del arte. Para los estudiantes, el uso del portafolio implica una motivación desde el momento en que él personaliza su propia portada con sus datos, con un dibujo y con ilustraciones que los motiven para seguir en la marcha. Luego tenemos la propuesta del docente. El docente da a conocer el objetivo de este proyecto al estudiante con el fin de que él sepa a dónde ir y qué hacer. La propuesta del docente tiene unas actividades, debe tener unas fechas y debe ir organizada de acuerdo a lo que se propone. Luego hay un documento en el cual se activan los conocimientos previos para saber qué conoce el estudiante sobre el tema que va a desarrollar, qué sabe del tema y para qué le sirve este aprendizaje. ¿Qué desarrolla el estudiante en este portafolio? El estudiante monitorea su propio trabajo, dice cómo lo está haciendo, reflexiona sobre sus acciones y hace una autoevaluación para luego proyectarse a actividades futuras, teniendo en cuenta los aciertos y las dificultades y cómo puede mejorarlas. Es allí donde aparece la fase de mi reflexión, mi valoración, qué tan capaz me siento y mi proyección. En la fase de reflexión, el estudiante consigna cómo está llevando a cabo su tarea y cómo la puede mejorar. En la fase de valoración, el estudiante consigna si logró la meta propuesta y de qué forma lo hizo. También se pregunta qué tan capaz se siente al realizar este trabajo. Y ya en la fase de proyección, qué aspectos se pueden mejorar y cómo puede utilizar lo que aprendió. También tenemos un recurso para el seguimiento por parte del docente. En este formato se hace un seguimiento a la reflexión que hace el estudiante. Se analizan los productos y los aprendizajes que ha alcanzado. Pasando a la fase de transferencia, vamos a explicar con un ejemplo los componentes del portafolio para que sea mucho más entendible al momento de desarrollar esa actividad con los estudiantes. A base de ejemplo tenemos el portafolio del estudiante que tiene como título La escritura de la cocina. La escritura de la cocina es un proyecto propuesto en el área de lenguaje. En el primer momento, que ya habíamos hablado sobre la propuesta del docente, es allí donde el docente hace la propuesta y hace los acuerdos entre estudiantes y padres para concertar los tiempos de la recolección de la información, el desarrollo de las actividades y la entrega de estos productos. En un segundo momento tenemos para este proyecto la recolección de evidencias. Como es la lectura de la cocina, se propone que los estudiantes que están iniciando en la lectura hagan la recolección de imágenes, de iconos, de símbolos y de emoticonos que aparezcan en empaques de productos de la cocina, productos comestibles. Con los estudiantes que ya han avanzado, se empieza a recoleccionar recetas, se coleccionan tablas nutricionales de los distintos productos para hacer un diálogo con la familia sobre los alimentos más nutritivos. En un tercer momento se seleccionan las actividades que van en el portafolio. Es aquí donde el docente hace juego de la creatividad, pero también tiene en cuenta el objetivo y la meta que quiere lograr con esta actividad propuesta. Dice, practicar distintas actividades que contribuyen al desarrollo de habilidades para la escritura. Con los estudiantes que estén iniciando la escritura se sugiere subrayar palabras que inician con distintas vocales haciendo uso
de un esfero o un lápiz, recortar las palabras que identifiquen y pegarlas en hojas que archivarán en su portafolio. Para la escritura, con los estudiantes que ya han avanzado en la escritura, se pueden hacer entrevistas a sus padres, tíos, abuelos y personas conocidas para conocer las comidas que les gustan y las que les disgustan cuando eran niños. Escribir las historias que los adultos les comparten y elaborar un recetario de comidas tradicionales de la región. O sea, estas son unas actividades de ejemplo, pero el docente puede proponer otro tipo de actividades que le permitan mejorar los procesos de lectoescritura en los niños. Cuando pasamos al momento de reflexión de los estudiantes sobre su valoración y autoevaluación, se desarrollan los 3 documentos estos que ya les expliqué sobre la valoración y la reflexión que ellos hacen sobre el trabajo realizado. Y en el momento de proyección, se dan a conocer las acciones de mejora a partir de la revisión del proceso y del producto final. Esperamos que las acciones que propone este módulo tengan un alto impacto en la apropiación de estrategias metacognitivas por parte de los estudiantes, en el desarrollo de la motivación al logro para que sientan satisfacción en la realización de sus tareas y trabajo al tiempo que mejoren sus aprendizajes. Muchas gracias por su atención. Esperamos que el desarrollo de este taller sea muy productivo y que pongamos en práctica lo aquí aprendido.